Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Short Time. Efectivamente, un breve tiempo para reflexionar. Párate, que estás ajetreado, afanado, con muchas cosas. Párate, respira hondo y relájate, porque este programa lo que pretende es tener un breve tiempo para reflexionar, para meditar, para que descanse y podamos conocer a otras personas. Ya sabéis que tenemos programas de psicología, programas de la historia de la iglesia, programas de creacionismo, pero también tenemos entrevistas donde conocemos la parte más humana de ministerios de la ciudad. Ya sabéis que emitimos desde el 100.2 de FM. No es la COPE, no es la SER, no es Radio Amanecer. Pues sí que es Radio Amanecer. Es la sintonía que te acerca a Dios. A Radio Amanecer, una sintonía de confianza, y puedes escuclarla en el 100.2 de FM por la radio directamente o bien por los canales de internet poniendo Radio Amanecer Málaga. Ya sabéis que estamos respaldados por la Fraternidad de Pastores y por CESMA, el Consejo Evangélico Provincial de la ciudad de Málaga. Este consejo que nos ayuda a unirnos como iglesias y a poder relacionarnos con las autoridades de la Diputación, del Ayuntamiento, con todos los estamentos del gobierno, y poder ser tu voz en un mundo que chilla mucho. Necesitamos estar unidos para que se nos oiga también a nosotros. Estamos produciendo este programa por las Iglesias del Monte, al que le damos un beso muy fuerte porque producen y acompañan este programa a todos nuestros oyentes. La realización, pues como siempre, del Proyecto Vida y un servidor, Juan Carlos Segovia, que acompaña al Señor porque él es el director del programa, para realizarlo con mucho cariño. Bueno, como decía, estamos hoy haciendo un programa de entrevistas y para conocer a pastores y ministerios de la ciudad. Y hoy tenemos el gusto de presentaros a Ignacio Minchón. Ignacio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Bien, gracias a Dios, bien. Bienvenido al programa, espero que estés cómodo y a gusto. Muchas gracias por la invitación y por estar en este tiempo contigo y con todos los que nos están siguiendo. Muy bien, para el que no lo conoce, Ignacio es pastor de una iglesia en Churriana. ¿Era, Ignacio? ¿Dónde tienes la iglesia? Sí, tenemos la iglesia actualmente, estamos reuniéndonos dos grupos. Un grupo aquí en Málaga, que comenzamos a 6 años prácticamente, y estamos reuniéndonos actualmente, como decía, en la calle Alejandro Dumas. Tenemos el local en donde nosotros nos estamos reuniendo, y también tenemos otro grupo, que ya este grupo sí lleva ya mucho tiempo funcionando como tal, como iglesia, que es en Churriana, en la calle Guadix número 10. Guadix, de ahí es la familia de mi mujer, qué Ajá. curioso, de Guadix, Granada. Bueno, no os lo he dicho, pero él es vocal del Consejo Evangélico Provincial de Málaga, de CESMA. Y bueno, forma parte del equipo que un servidor también tiene el honor de participar, junto con los consejeros, secretarios y tesoreros. Así que, Ignacio, formamos un equipo muy bueno en CESMA, ¿verdad? Merece la pena estar Sí. en CESMA. Lo cierto es que sí, la verdad es que está siendo un tiempo muy bonito, muy especial entre nosotros. Bueno, pues vamos a ir al lío, porque queremos conocerte, Ignacio, queremos saber, yo sé que eres muy buena gente, yo te conozco y eres muy amable, muy sencillo, a mí me gusta como eres, y creo que la iglesia debe conocerte, porque conocemos a Ignacio, que ya veremos que va a las cárceles, no porque haya hecho nada malo, ya os explicaremos por qué más tarde, pero queremos conocerte, Ignacio. ¿Tú dónde naciste? ¿Tú eres de aquí? No, yo soy concretamente de Huelva. Ah, de Huelva. De Huelva, y llevamos aquí viviendo pues 7 años, pero sí, de Huelva, y concretamente mi familia es de un pueblo que está cerquita de Huelva, que se llama Trigueros. Uy, creí que ibas a decir de Lepe. Bueno, Lepe queda un poquito más lejos Más todavía, lejos, pero ¿no? está cerca de Portugal. Hay un chiste sobre Huelva, ¿no? Que dice que la gente nunca va porque cuando va a entrar pone Huelva y la gente se vuelve. Se vuelve. Sí, ya En lo fin, escuché. perdóname estos chistes malos, es para relajar el ambiente. Muy bien, Entonces, toda tu perfecto. gente son de allí, ¿no? Sí, todos son de allí, de Trigueros, de este pueblo que está cerca de Huelva, concretamente unos 20 kilómetros. Sí. Ajá. Bueno, ¿y cómo es en un pueblo? ¿Es grandecito el pueblo o es pequeño? Sí, bueno, es pequeño, son 7.000 habitantes aproximadamente, que pueda ya tener un poco más, pero
Sí, por ahí, ¿no? Unos 7.000. Oye, ¿cómo se vive en un pueblo? Porque supongo que habrá alguna diferencia con la ciudad, ¿no? No es lo mismo una ciudad de medio millón de habitantes como Málaga que un pueblecito o Huelva, que tampoco es que sea muy grande, pero es Ajá. mayor, ¿no? ¿Cómo se vive en un pueblo? ¿Cómo es el ambiente? Yo siempre digo de que el pueblo tiene sus cosas buenas y también sus cosas que a lo mejor te limitan un poco por ser pequeño y por tener ciertas cosas que están pues alejadas, ¿no? de la realidad que vive en un pueblo y que tienes que ir a la ciudad para brindarte pues ciertos servicios que no tiene un pueblo. Pero después las cosas buenas que tiene un pueblo es esa naturalidad de que todo el mundo te conoce, que tiene una autonomía para moverte en cosas que parece que no pasa tan rápido el tiempo como si pasa en una ciudad, y esa tranquilidad pues sí que yo echo de menos de vivir en un pueblo, ¿no? Y a veces hasta que uno ha pensado así de decir, mira, me gustaría vivir en el pueblo, ¿no? Para recordar este tiempo de infancia, de tiempo de verano, de fines de semana que pasaba con mi familia en el pueblo. Qué bueno, quizás retirarte allí, ¿no? ¿Verdad? ¿Quién sabe? Nunca se sabe. Bueno, y entonces, ¿tus padres en qué trabajaban? ¿Tu padre? Bueno, mi padre trabajaba casi toda la vida. Bueno, en primer momento de pequeño, pues trabajó en el campo. Mi abuelo tenía tierras para trabajar y no solamente fue mi padre quien trabajó en el pueblo, perdón, en lo que era el campo, la cosecha y demás, sino también mis tíos, pues también, de la misma manera que mi padre, pues se dedicaron al campo, ¿no? Ujú. Y bueno, y después más tarde, pues mi padre comenzó a lo que fue descubrir otro mundo para él, que fue la música. Ajá. Empezó en la banda del pueblo y empezó a gustarle esa afición que él, pues, le encantaba. Fue su mundo, ¿no? A partir de la edad que yo me imagino que sería los 12 13 años, y lo que comenzó como una afición, como algo en el que se lo pasaba muy bien, se convirtió para él en algo profesional, porque se fue a la ciudad, a Huelva, Ujú. para estar formando parte de la banda municipal, y así pues se fue adquiriendo en él una manera de modo de vivir Ajá. y ¿Y se qué jubiló como músico dentro de la banda y qué municipal de tocaba Huelva. él? ¿Qué tocaba él, Pues él, Ignacio? pues él llegó a tocar un par de instrumentos. Primeramente comenzó con un instrumento que se llama la trompa Sí. y después pues pasó al trombón. Y él estuvo pues más en esa familia de los vientos metales dentro de la banda. Qué bueno. Sí, Entonces sí, pasó, qué curioso, porque de un trabajo muy rural, duro, sí, sí. pasa a uno artístico que parecen las antípodas, ¿verdad? Es verdad. Sí, porque fue como una diversión dentro de esos pocos tiempos que tenía él de estar en el campo, de estar trabajando en el campo, la labranza y lo que era esta ocupación que le ocupaba su mayor tiempo Ujú. del día, pero tenía ciertos espacios limitados, pero que lo dedicaba para la música como afición, como un punto en el que se encontraba con sus amigos, se sentía bien con lo que hacía. Y bueno, yo creo que él nunca pensó de que él podría aspirar a estar viviendo de la música, de pasar de un mundo tan opuesto como era, como tú bien dices, de lo rural, del campo, a estar dedicándose profesionalmente y en aquello que a él le gustaba, ¿no? Y admiraba bastante. Entonces, Ignacio, tú te criaste entre trombones, ¿no? O sea, Sí, aquello, porque no es lo mismo la flauta dulce que el trombón. Mi hijo tocaba el trombón en el conservatorio y eso suena fuerte. sí, Entonces, sí. te suena, entonces, todo el ambiente musical ha sido muy familiar para ti, ¿no? Sí, desde pequeño fue algo que también me marcó bastante a mí porque tú sabes, ¿no? Que siempre queremos complacer a nuestros padres en aquello que a ellos les gusta Ujú. y yo comencé también pues por esta afición de la música y yo recuerdo a mi padre viniendo también al principio, no se dedicó totalmente de una manera completa a la banda municipal, sino que alternaba el estar trabajando en la fábrica. Primeramente estuvo en una fábrica
trabajando en cuestión de hierro, de Ujú. cargas y cosas que estaban en este sector. Y por las tardes yo recuerdo que él llegaba de trabajar y se duchaba, se arreglaba y se iba al ensayo de la banda municipal porque estaba a media jornada en aquel entonces, hasta que ya fue jornada completa, ya se dedicó profesionalmente por completo en lo que más le gustaba, que era la música. Ya, Y ya. yo recuerdo cómo tenía estos tiempos que me dedicaba para lenguaje musical, en aquel entonces se llamaba solfeo. Ah, yo lo he dado, yo lo he dado. Y yo recuerdo que mi padre, pues en esos ratos también que tenía, pues me dedicaba ese tiempo para que yo supiera música y Ujú. bueno, ahí ya también me inicié yo en, en este aspecto de la música. ¿Y cómo era el ambiente en tu casa? ¿Tu madre era muy cercana? ¿Era, digamos, la matriarca? Porque claro, tu padre, según cuenta, estaba siempre fuera, ¿no? Entre el trabajo, Sí. la música. De alguna manera ella era la que manejaba las cosas en la casa, ¿no? ¿Cómo es tu madre? Pues sí, mi madre pues fue pues la que estaba mayor tiempo con nosotros en lo que era la educación, lo que era los Ujú, valores de vida, de acompañamiento, porque claro, ella se dedicó totalmente a ama de casa, ¿no? Aunque ella también cuando pequeña tenía la ocupación de ser costurera y juntamente con mi abuela, que la instruyó en las labores de costura, pero sí es cierto que yo la recuerdo en nuestra casa dedicada completamente a nosotros, ¿no? En lo que es ujú. los valores de educación, de respeto y de cuidado que tenía siempre con nuestra madre con nosotros, ¿no? ¿Tú eres el mayor, Ignacio? ¿Hermano? Pues yo soy, se podría decir, el mediano, porque tengo dos hermanas superiores a mí. Ah. No, todos nos llevamos 2 años, somos cuatro. Tengo mi hermana Pepi que tiene, pues, si yo tengo 50, ella tiene 54, mi hermana tiene 52, tengo 50 y mi hermano tiene 48. No vea, parece que tus padres estaban midiendo ahora es el momento. Sí, es verdad, lo han hecho en base a 2 años a cada uno. Oye, ¿y vosotros jugabais juntos como niños o las niñas con las niñas y los niños con los niños? ¿Cómo hacíais? Pues yo recuerdo que sí, teníamos esta empatía entre nosotros de llevarnos mejor, ¿no? Aunque nosotros al día de hoy nos llevamos estupendamente bien, mis Mm, hermanos, ¿no? Y siempre que podemos, pues buscamos un tiempo para estar juntos. Y yo de pequeño recuerdo que tenía siempre más empatía con mi hermana mayor. ah, Y mi hermana que viene después, bueno, la que está por encima de mí 2 años más, pues se lleva mejor con mi hermano Francis, ¿no? Mi hermana que está 2 años más se llama Cloti y mi hermana mayor de todos nosotros se llama Pepi, ¿no? Y con ella es la que me llevaba mucho mejor, ¿no? Siempre que tenía algún problema, siempre me iba a ella, siempre tenía ya. esta cosa de llevarme mucho mejor que con mi hermana Cloti, sí. Pues yo no estaba allí, pero me da la impresión de que tú eres un niño muy bueno. Calladito, responsable, obediente, ¿no? Por lo menos la pinta que tiene, ¿es verdad? Bueno, tengo mis historias también, mis cosas que lógicamente como niño pues uno ha tenido de todo también, ¿no? Pero sí, será por mi carácter introvertido, por mi timidez, que yo me considero así, que quizás no la haya liado mucho, ¿no? Públicamente hablando. ¿Y, Pero y, a sí. qué- y a- y en el colegio a qué te gustaba jugar? ¿Tú eras futbolero? Pues recuerdo de que mi época pues se jugaba, ¿no? Y se jugaba en cuestión de fútbol y de otras cosas que a lo mejor era de correr uno detrás de otro, a escoger, ¿no? Y Sí, cosas de sí. estas, de juegos de niños. Pero sí, lo que sí es cierto es de que lo que era más común en los niños, yo creo que todos hemos pasado por ello, era jugar al fútbol, ¿no? Claro. Entonces yo jugaba al fútbol y llegué a un momento en mi vida que yo decía, pues quiero dedicarme más al fútbol, ¿no? Pero bueno, como ya tenía también la música por medio, pues también tuve que hacer esa decisión de la música, ¿no? Entonces lo del fútbol iba en serio, porque si tú querías dedicarte a eso tenías que ser bueno, ¿no?
Bueno, puede ser que me sintiera como bueno sin serlo. Yo Oye, creo que sí. mi mujer, que es de pueblo, porque ella se crió en Alaurín el Grande, ella, Ajá. su infancia fue muy distinta a la mía. Yo, la mía Ujú. fue colegio, actividades extraescolares, casa. La Ah, suya era colegio, campo. Salir, ir, perderse por los campos, jugando allá, el camino montanche que me hablaba ella. ajá. En tu caso, tú eras de esos que os iba ahí unos cuantos, iba a campo, a sembrado, a coger esto. Ujú. ¿Teníais esas dinámicas de niños? Bueno, cuando estaba en el pueblo y yo era de ir, lógico, juntamente con mi familia, porque así mis padres nos llevaban al pueblo siempre los fines de semana y en vacaciones siempre lo pasaba en el pueblo. Ujú, Entonces, una de las cosas que a mí me gustaba del pueblo era esta autonomía que decía en un principio, esta libertad que te brinda el pueblo desde una temprana edad y los padres pues siempre se quedan confiados porque como todo el mundo te conoce en un pueblo y cuando es pequeño más todavía, pues yo recuerdo de coger la bicicleta, irme con mis amigos, irme de paseo por el campo y después pues regresar a las 3 horas o si era por la tarde y era temprano de la tarde, pues cuando ya estaba cayendo la noche regresaba con mis amigos de venir del campo. Entonces, ujú. esto me marcó a mí bastante, ¿no? En la vida del pueblo, de tener esa libertad que en la ciudad pues yo no podía hacer, era más controlado por mis Claro, padres, ¿no? claro. Y tú eras buen estudiante, ¿no? Me imagino, ¿no? Bueno, te puedo decir de que no eran de los que destacaba, ni tampoco eran de los que estaban por debajo. Estaba ahí en la media, ¿no? Me considero como media, ¿no? Bueno, bueno, pues mira, esos son los mejores, porque al final los muy malos son castigados, los buenos son los empollones y los de en medio son los que triunfan. Lo malo es decir, ¿no? ¿En dónde está el medio, no? Pero Sí, es bueno, verdad. sí, En el medio estábamos el 90% de los alumnos, me parece a mí. yo creo Yo que estaba sí. también ahí en la mitad. Bueno, entonces, Ignacio, ¿y cómo se vivía la religión o la fe en tu casa? ¿Tus padres eran Ujú. muy católicos, tradicionales, ibais a misa los domingos? ¿Cómo lo vivíais? Yo recuerdo que mis padres, y hasta el día de hoy, ¿no? Porque mis padres siguen viviendo, mis padres son católicos y yo recuerdo que mis padres, concretamente mi madre, era más de ir todos los domingos a misa. Hasta el día de hoy ella no va a misa porque ya los achaques, ¿no? Que se suele decir con las Mm, edades. Mi madre está en 82 años, ya tiene ciertos impedimentos que le dificultan esta movilidad de ir a la iglesia, ¿no? Católica. claro. Pero yo recuerdo que de joven ella sí, ella iba todos los domingos, era algo que estaba establecido no solamente en ella, sino que también nos enseñaba a nosotros a que también nosotros regularmente tuviéramos ese contacto con la Iglesia Católica. Y sí, yo recuerdo ese compromiso Ibais y todos los dedicación. domingos. Ibais a misa Sí, los domingos, entonces, ¿no? sí, 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 era ¿Y a, y algo a ti, que... y a ti te gustaba o te aburría? ¿Cómo vivías tú aquello? Porque un Bueno, niño, pues las misas no es que sean muy divertidas, ¿no? sí, cierto. Sí, yo recuerdo de pequeño, Juan Carlos, que yo iba y estaba esa satisfacción de verlo bien porque ellos lo veían bien, ¿no? Entonces, me sentía bien con el deseo de mis padres, de complacer a mis padres y de ver que a ellos les gustaba. Ujú, Pero claro, cuando te vas haciendo mayor, ya tú vas teniendo una realidad y una percepción de las cosas que no las tenías cuando pequeño. Y yo recuerdo que cuando ya entraba en esa adolescencia, pues yo iba los domingos y recuerdo de ponerme en la parte de atrás y llegaba siempre justo y si podía llegar tarde mejor porque ya estaba la gente de atrás y ahí era el lugar donde yo me sentía confortable porque me ponía a hablar con mis amigos, empezaba a echar cuenta a todo menos lo que estaba pasando dentro de la iglesia. claro. Te Entonces después entiendo. presumía y decía que yo había ido a la iglesia, que había cumplido como buen religioso, como buen católico, pero realmente estaba en cuerpo, pero mi mente y mi corazón no estaba allí. En espíritu no estabas, ¿no? Para nada. Para nada. Escúchame, ¿tú te hiciste la comunión y la confirmación o Sí, 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 claro. Sí, todo, no? hice la comunión y la confirmación. Bueno, y bueno, ¿y cómo fue
ese proceso, estás en el colegio, ¿qué inquietudes tenías? Tú querías ser músico, me dijiste, ¿no? Ya dice, mira, como lo de fútbol no va a poder ser, voy a centrarme en la música. ¿Y ese era tu deseo? ¿Querías ser de mayor músico? Ujú. Bueno, yo comencé en la música por satisfacción también para, para agradar los ojos de mi padre, porque mi padre se sentía muy bien, ¿no? De que yo estuviera vinculado a la música y Claro, que, porque él también veía de que era un ambiente saludable, sano para mí. Yo pienso también que en esta época, en los años 80, 70, finales de los 70 y 80, fue muy marcado en la sociedad nuestra el tema de los problemas de los jóvenes por causa de las drogas. El movimiento este fue muy fuerte y la música era un ambiente un poco como, como si fuera una, un sano ambiente, ¿no? claro. Como un rinconcito en el que uno podía estar protegido de lo que estaba aconteciendo en esos momentos. Y para mi padre era tenerme controlado y tenerme ocupado con algo que me podía gustar y que me podía involucrar para ver también un medio de vida Claro, para mí, ¿no? claro. Y realmente lo fue, porque en el momento que yo decidía, hombre, que yo estaba decidiendo o estaba pensando que podía coger por el fútbol, dedicarme más, igual que algunos amigos míos estaban teniendo esa actividad extraescolar deportiva que se dedicaban al fútbol, mi padre como que no le gustó mucho, no le encantó esa idea de que yo decidiera por el fútbol, tanto así que yo recuerdo esos enfados que él tenía cuando yo dedicaba más tiempo a practicar el fútbol que a estudiar música, Música. ¿no? ¿Qué Entonces, instrumento tocaba, Ignacio? pues yo comencé con la trompa y con la trompa me quedé, que es este instrumento de viento metal, que también fue algo que mi padre, pues yo le veía tocando este instrumento y a mí me fue gustando también. Pues más pillado desprevenido. Si yo llego a saberlo, te digo que toques algo aquí. Sí, estoy un Es poco curioso, desentrenado. es curioso que siendo tan reservado y tan introvertido así, tan tímido, tocar el trombón, que todo el mundo lo escucha, o la trompa, eso es un instrumento que suena, ¿eh? Sí, sí, bueno, lo hay un poquito más llamativo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí. Delicadamente para que no se enfade si alguien me está escuchando, pero una trompeta, por ser un poco más agudo en el timbre que tiene, pues puede llamar más la atención que un sonido grave como es la trompa, el trombón o el bajo, ¿no? Entonces, ¿tú eras de los que iban en Semana Santa en las procesiones tocando la trompa o Pues no? sí, también me tocó hacer bastantes procesiones, ¿no? De yo llegar a la iglesia evangélica, pues como me dedicaba a la música, Ujú. pues y tocaba y llegué a tocar también la banda municipal en Huelva, no como, como funcionarios, pero sí como se llamaba en aquel entonces educando, ¿no? Te daban esa formación Ajá. y dentro de esa formación pues tuve que hacer muchos conciertos y también procesiones. Bueno, y ya que has hablado de eso, ¿cómo fue que conociste al Dios vivo? Porque una cosa es ir a misa porque no te queda más remedio, ya vas con tus coleguillas, pero otra cosa ya es tener un encuentro con el Señor. ¿Cómo Ujú. se produce? ¿Tú tenías una inquietud personal desde niño o apareció de repente? ¿Qué es lo que pasaba por tu cabeza al respecto? Bueno, yo digo siempre, Juan Carlos, que en mí, aunque yo estuviera en un hogar católico y me enseñaran ellos, mis padres, lo que para ellos era importante y vital para yo mantenerme como buen católico, yo llegué a un momento en el que no veía muy interesante, no lo veía que me llamara la atención. La adolescencia, ya te digo que fue algo así como ir a la iglesia y intentar de decir, voy a prestar atención al mensaje que el cura da, pero llegaba un momento que ya mi cabeza no estaba ahí y que yo decía, qué pérdida de tiempo, qué despropósito venir a la iglesia católica para no enterarse de nada o para no ser atrapado por el mensaje que te daban allí, ¿no? Ujú. Pero en cierta manera también había unas ciertas inquietudes que yo recuerdo, a lo mejor más de niño que de adolescente, de las catequesis, porque mi madre dio catequesis también, y yo recuerdo de por la noche
de darme por leer el Nuevo Testamento, y yo leía el Nuevo Testamento Mm. como católico. Y a lo Los mejor lo evangelios, ve, ¿no? Los sí, evangelios normalmente, exacto, ¿no? los evangelios, empezaba por el Evangelio de Mateo, por Marcos, por Lucas, y yo lo leía, pero claro, lo leía como un religioso, pero digo, bueno, puede ser de que algo se quedara de todo lo que leyera, y esto sabemos que no acontece de una manera aislada, sino que después tiene pues unas conexiones que uno no sabe en ese momento, pero que después la tiene más adelante. Ujú. Y después pasé por un distanciamiento de la iglesia, pero también llega su momento difíciles, complicado, de ser más adulto, decepciones, cosas que ya te das cuenta eh, de que la vida no es tanto como tú la veías con los ojos que lo veía cuando eras niño y adolescente, sino que después viene la dureza, las decepciones, Claro. de a lo mejor de trabajo, de compañeros, de las primeras novias que tú tienes y cosas que tú te refugias para ser comprendido y consolado en la iglesia. Y en aquel entonces yo me refugié en lo que yo conocía en la iglesia católica. Y fue por ahí que yo empecé y hasta que conozco pues a unos misioneros y los conozco como amigos ¿En y el bueno, colegio? ¿En el colegio? pues los conocí en el área de la música, en el conservatorio, porque yo fui también, no solamente en el conservatorio de música de Huelva, sino también voy al conservatorio de música de Sevilla. Y en el Mm. conservatorio, pues conozco a una pianista que yo no tenía pianista para una asignatura que en aquel entonces se llamaba música de cámara, yo creo que sigue siendo al día de hoy también, hay una asignatura en el conservatorio que se llama música de cámara, necesitaba que una pianista o un pianista me acompañara y no encontraba en el conservatorio, y mira que es grande el conservatorio de Sevilla, y yo no encontraba un pianista, y quizás lo tendría que haber buscado antes, y no lo busqué, me dejé llevar, y cuando me hizo falta para presentarme en el tribunal, pues no encontraba un pianista. Hay unos compañeros allí en Huelva que también estudiaban conmigo en Sevilla, me dijeron, mira, hay una pianista que nosotros conocemos, que ella es flautista y también toca el piano, y quién sabe si te puede ayudar, te puede echar este cable en esta necesidad que tú tienes, montar la pieza que ya tú tienes preparada, y ella te puede acompañar para presentarte. Entonces yo hablé con esta chica y empezamos, pues ella también necesitaba de alguien que acompañar porque se tenía que presentar también en la misma asignatura de música de cámara, y empezamos a trabajar juntos esta pieza. Y recuerdo que inmediatamente que yo conozco a ella, que se llama Celeste, pues ella me dice, mira, tú tienes que conocer a mi marido. Ella me dejó claro de que ella estaba casada. Digo, bueno, Ya. vale, pues sí, vamos, estoy abierto a conocer a tu marido y, en fin, no tengo ningún problema. Y me presentó a su marido, y yo veía de que el marido, pues, la mayoría de las veces al principio siempre venía con ella a los ensayos. No se fiaba. No se fiaba. Pero poco a poco fue surgiendo la conversación, ¿no? De una manera así natural, y yo admiro esa prudencia, esa cautela que ellos tuvieron de ella preguntarme concretamente sobre las fiestas del pueblo, ¿no? Y yo recuerdo de compartir la fiesta de mi pueblo, que era del patrón, San Antonio Abad, y en el que se tira en esta fiesta pues de todo, ¿no? Quizás hayas escuchado hablar de esta fiesta, que se tira pan, que es lo típico, lo normal, en Ajá. esas tiradas, He y después se escuchado de tira los que otras se cosas tiran más. tomate y cosas de esas, pero Tomates, jamones, pueden llegar a tirar, bueno, el jamón. avísame cuando vayamos para coger algo. Yo recuerdo de compartir esta fiesta con ella, y ella aprovechar esto como gancho y preguntarme, ¿y tú crees? Digo, pues sí, yo creo, ¿no? En Ujú. el santo. Entonces tú eres católico. Digo, claro, yo así muy convencido, como ser la única religión y lo que Claro, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si no dominante, hay ¿no? otra cosa? Fuera de esto es algo anormal, ¿no? Yo pensaba así, ¿no? En mi cosmovisión tenía este pensamiento de que lo que reinaba en la totalidad era católico, y esto yo soy, ¿no? Claro.
claro. Y yo le pregunté a ella también, y a él, y a su marido, "Oye, me imagino que vosotros también seréis católicos, ¿no?". Y me dijo, no. Y cuando me dijo no, yo me quedé así impresionado. Digo, bueno, y yo pensé para mí, digo, ¿qué serán esta gente, no? Y yo le pregunté, entonces, ¿no, no creéis? Dice, sí, sí, nosotros creemos, pero nosotros pertenecemos a la iglesia evangélica. ¿Te quiere creer, Juan Carlos, que yo no sabía en ese momento? Yo no sabía que era evangélico. Inclusive le pregunté, ignorantemente le pregunté, bueno, ¿eso qué es? ¿El testigo de Jehová? Y me dice, Claro, claro. no, o dice, no, nosotros somos protestantes. Ah, y ya ahí sí, ya cuando me dijo Te sonó, protestante, ya te sonó un poco más. porque esto, claro, protestante en el colegio, en aquel entonces nosotros aprendíamos y nos enseñaban históricamente sobre los protestantes, ¿no? Entonces ahí ya yo supe, ¿no? Y ya fue pues las curiosidades y preguntas que yo le Mm. hacía, ¿no? A partir de ese momento. ¿Qué edad tenías tú, Ignacio? Pues en aquel entonces yo tenía 23 años. Pues qué, Sí, qué estaba para casualidad, cumplir los 23 años. qué casualidad, igual que yo. ¿Ah, sí? Yo también conocí al Señor con 23 años, además Vaya. no tenía ni idea de nada, de Ajá. nada, de nada, de nada, y escuché hablar a una persona del Señor que le estaba hablando a mis padres y yo me quedé impactado con el mensaje. Mira. Y yo estaba como tú, o sea, yo tenía una creencia, tenía que haber algo, no la tenía claro qué era, pero estaba buscando, yo era un buscador y eso a Mm, mí me marcó. Qué curioso, 23 años. Qué, pues sí, qué buena edad. sí, sí. Y En los entonces, 20. ¿cómo fue? ¿Fuiste a la iglesia, te lanzaste a ir para allá? Porque claro, al principio había un poco de recelo, ¿no? Ujú. Porque, ¿qué serán estos evangélicos de que irán, no? Sí. Yo fui muy despacio, Juan Carlos. Yo fui muy despacio y yo alabo al Señor que fuera así. Dios sabe, ¿no? Su gracia y misericordia, Él sabe cómo tratarnos a cada uno de nosotros. Y yo fui bastante despacio, fue con mucha amistad. Yo fui a la casa del que fue mi pastor y Julio, que es el esposo de Celeste, que es pianista, ¿no? Ah, el esposo Pues de él, de ella era el pastor. sí, el Ah, pastor y pastor de la iglesia. vale, vale. Entonces, ellos después ya me dijeron, a partir de ese momento que ellos se me presentan como protestante, como evangélico, y me explican, en fin, y me dan a conocer sobre la historia, sobre los puntos de iglesias evangélicas que hay también en Huelva, pues se queda ahí en un respeto mutuo Ujú. y en la amistad que ya teníamos de estar yo pues preparando ese trabajo de clase que teníamos en el conservatorio y también me invitaban pues a ir a su casa. Ajá. Entonces yo en ese periodo recuerdo que yo no tenía novia, no, estaba soltero, entonces yo pues aprovechaba para estar tiempo con ellos. Aparte porque desde el primer momento la amistad de ellos me gustó, me encantó. Me gustaba estar en su casa, de pasar largos momentos hablando con el pastor, ¿no? Con Julio. Y esto pues creó en mí unos lazos, una confianza, una apertura para comentarle cosas, para preguntarle cosas, para, en fin, tener un oído amigo que Ujú. escucharme, mis inquietudes religiosas, hasta que por medio de esa amistad y también de esas reuniones que también él me invitaba para participar dentro de casa, en el que el grupito, el pequeño grupito de la iglesia se reunía en la casa, pues yo participaba también y claro, tú sabes, al principio los que se acercan a la iglesia pues se quedan como si estuviera en la grada, ¿no? Claro. En la grada de la plaza de toro, ¿no? Y uno ve el toro allá abajo y uno dice, vamos a ver qué tal, ¿no? A ver A cómo ver va cómo la cosa, ¿no? se lidia esto. Que no me convenza, que yo estoy muy bien aquí, que yo tengo las cosas muy claras Claro. en este sentirse a sí mismo muy bien, ¿no? Ujú. Entonces, pero claro, yo fui escuchando cosas, yo fui contrastando también. Por aquel entonces yo estaba en un grupo dentro de la Iglesia Católica que se llamaba los Jesuitas, Ah, esta orden de los Jesuitas, sí, sí.
Eh, y bueno, se sigue llamando, se llamará por siempre, ¿verdad? A los jesuitas. Y yo estaba con este grupo y en este grupo pues yo contrastaba todo lo que yo escuchaba en la Iglesia Católica y lo que yo escuchaba en las reuniones que tenía. Como los de Berea, ¿no? Que iban Exacto. confrontando todo lo que Pablo decía, lo miraban en la Biblia, ¿no? Yo estaba un poco en el medio, ¿no? Llevando al cura lo que yo escuchaba y el cura me decía su posición, yo me iba a ello y yo le decía al pastor, mira, me está diciendo esto el cura y me está diciendo, y él me decía a la luz de la palabra lo que decía la palabra del Señor Ujú. y siempre yendo a la autoridad de la palabra y siempre ellos diciéndome, no, no, nosotros atendemos lo que la palabra del Señor nos dice, no la tradición, no lo que ha pasado, sino nuestro enfoque está en lo que la palabra de Dios dice. Así que yo fui dándole valor a la palabra de Dios y agarrándome a la palabra de Dios y cada vez distanciándome más de la Iglesia Católica hasta que la dejé totalmente y Ujú. hice mi compromiso de seguir a Cristo en la Iglesia Evangélica. ¿Hubo alguna experiencia especial cuando tú hiciste ese compromiso, una paz, no sé? Porque claro, siempre habría un conflicto, Mm, imagino, cuando tú estabas ahí entre dos aguas, porque por un lado, esta familia te agradaba mucho, te convencía, los argumentos que daban eran buenos, pero tus mm, raíces estaban en la Iglesia Católica y el sacerdote pues te daba su posición. Supongo que eso sería un conflicto, porque claro, tú decías, bueno, ¿cómo se come esto? Cuando tú mm. pudiste liberarte y decir, yo quiero aceptar al Señor, quiero comprometerme, la palabra para mí es la última palabra, valga la redundancia, ¿supuso una liberación Ujú. para ti? Sí, fue poco a poco, Juan Carlos, porque al principio yo estaba, como comentaba, estaba como espectador, estaba comprobando, estaba yendo poco a poco y la amistad fue lo que me ayudó bastante para sentirme cómodo, Ujú. para sentirme tranquilo en el medio que yo estaba respirando como novedad en mi vida y fui también descubriendo cosas que para mí fueron verdades capitales para yo seguir y dejar lo que yo pensaba que eran verdades para mi vida. Ujú. Me fui dando cuenta de que lo que yo pensaba que era verdad no era tan verdad a la luz de la palabra. Y hubo, sí, decepciones, pero para mí fue y me quedo con ese enamoramiento que yo sentí por la persona del Señor y lo que realmente pues conquistó mi corazón para yo seguirlo hasta el día de hoy. Y sigue siendo para mí ese deseo, ese entusiasmo y ese disfrute que siempre va a ser para mí el Señor y querer más del Señor. Y fue en ese comienzo, en ese tiempo que yo fui poco a poco por medio de la amistad y fui conociendo más al Señor y por medio de las personas que me mostraron el amor del Señor. Qué bonito. El enamorarse del Señor al final es lo que marcó tu vida, Sí, porque una cosa es creer en Dios, otra cosa es enamorarse de Él. Hay es un verdad. abismo entre una Totalmente de cosa y acuerdo, otra. totalmente de Y, acuerdo. y bueno, ¿y dónde aparece tu mujer en todo esto? Porque 23 años, no tienes novia, te consagras al Señor. ¿Dónde aparece tu mujer? ¿Estaba ya en la iglesia? ¿Vino de fuera? ¿La conociste fuera? ¿Cómo fue? Pu- Pues mi mujer vino de fuera, mi mujer es de Brasil y mi Ah, mujer vino para trabajar como misionera en la iglesia donde yo me encontraba y vino a trabajar como misionera de la iglesia presbiteriana ujú. y estuvo pues allí y allí pues nos conocimos y lógicamente pues al poco tiempo de nosotros conocernos pues ya comenzamos el noviazgo y, bueno, al año de estar de novios pues nos casamos y Madre mía, eso fue un flechazo, sí, ¿eh? sí, sí, sí. ¡Qué Sí. barbaridad! En menos de 2 años estabais ya casados. Sí, pero bueno, nos casamos sí, yo tenía Claro, 28 años cuando yo me casé, ya claro. no era 23 años ni 24, sino que ya íbamos acercándonos a los 30 años y Sí, ya teníamos las cosas claras que cuando a lo mejor uno tiene 19, 20 años, que no quiero decir que no se tenga claro las cosas, ¿no? Que hay gente que se casan con esa edad y yo lo respeto y sin problema ninguno. Pero bueno, tú sabes que cuando ya estamos más con una edad
poquito más avanzada, pues ya tenemos las cosas un poquito más Más claras, ¿no? claras, Tenemos claro, una experiencia que no tienen a lo mejor los claro. que son más tempranos en la edad y que necesitan un poco más de tiempo para conocerse. Y lo del ministerio, ¿cómo surgió? Lo de ser pastor, porque no es cualquier cosa. Eso ya, ¿había un celo en tu corazón por la gente? ¿Fuiste a hablar, ya te dijeron, tienes manera? ¿Cómo Ujú. surgió el ministerio? Bueno, pues lo cierto es que desde el primer momento el ejemplo, el modelo de lo que yo vi en la casa de los que trataron conmigo, que mi pastor, ¿no? Y su esposa, pues, y su familia, ¿no? Sus dos hijas, pues, me hizo sentirme muy bien y fue también para mí un modelo de vida familiar, pastoral, que ellos me enseñaron. Y esto cautivó también mi corazón en el deseo de servicio que yo tenía, cosas que me gustaba estar para ayudar en la iglesia, para servir, para escuchar, para ser enseñado. Siempre yo tenía ese anhelo, ¿no? Por las cosas del Señor y, y no era algo que para mí me supusiera algo que tenía que dejar otras cosas, sino que yo dejaba las otras cosas porque realmente yo veía que la prioridad para mí era el Señor y toda actividad que estaba dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, eso fue definiendo también mi corazón para el ministerio, para yo saber que iba más allá de, sí, de sentirme bien, sino que había algo que estaba atrayendo mi corazón para estar al servicio del Señor de una manera más comprometida y de una manera más a tiempo, ¿no? De lo que yo estaba emprendiendo y teniendo tiempo, ¿no? ¿Y con qué edad fuiste levantado al ministerio? Pues yo al principio estuve como anciano en la iglesia, en el año, sí, un año después de casarme, en el año en 1999, fui, fui ordenado como anciano en la iglesia Ajá. y a partir de ahí yo ya empecé a estudiar en el seminario. Ujú. Empecé ya a comunicar que mi anhelo era tener este deseo. Inclusive yo recuerdo también, Juan Carlos, que antes de casarme con mi esposa, yo ya le estaba comentando a mi esposa, mira, tengo inquietudes por el ministerio, realmente esto es lo que me gustaría a mí. Yo ya estaba trabajando como profesor de música en algunas escuelas allí en la provincia de Huelva, Ujú. desde los 23 años, precisamente también, cuando yo llego a la iglesia, comienzo a trabajar como profesor de música y estoy pues así hasta, bueno, hasta el 2013 que yo me vine para Málaga. Yo acompañé lo que es mi vida pastoral, de estar como pastor en la iglesia de Huelva, con, también con la vida profesional, de estar dando clases Ajá. en las escuelas de música. Y yo recuerdo, volviendo a lo que estaba comentando, que antes de casarme yo ya le estaba compartiendo a mi mujer que Sí, sí, quería sí. estudiar en el seminario y que mi anhelo, mi deseo sería pastorear, ¿no? Ujú. Entonces, Bueno, a entonces, veces yo le digo a mi esposa, antes de, eh, eh, bueno, le decía mucho, ¿no? Le decía esto, digo, mira, tú sabes de que tú te casaste, ya yo teniendo el deseo en mi corazón de ser pastor. que no te engañé, que tú ya sabías lo que había. Bueno, entonces, ¿y cómo te viniste para Málaga? ¿Por qué? Sí, bueno, Dije que estabas en Huelva, en tu Huelva del alma. ¿Te sí, vienes para ¿verdad? acá? Pues sí, mira, había también esta inquietud en mí de tener un cambio en el ministerio, porque eh, yo nací en la iglesia por el trabajo de misioneros de la iglesia allí en Huelva Ujú. y allí se puede decir que yo eché raíces, yo allí crecí, Claro. fui ordenado como pastor posteriormente después de ser anciano, pues, y completar las exigencias que demandaba el consejo de mi iglesia nacionalmente, pues yo cogí y fui ya pues un obrero más de mi misión para estar trabajando en la iglesia allí en Huelva, ¿no? Porque ya entendieron que era para apartarse los obreros misioneros Ujú. de Huelva y yo pues asumir
este campo porque era de allí, entonces lo más lógico y normal veían ellos que yo fuera el pastor allí en la iglesia en Huelva. Entonces yo no tuve ninguna experiencia de conocer otra iglesia, de conocer otro campo, y siempre estaba en mí esta inquietud de decir, mira, soy joven, mis hijos también son pequeños, yo pienso que si tuviéramos que dar un cambio para conocer y tener otra experiencia pastoral, pues yo creo que sería en este momento, porque más adelante ya va a ser más difícil cuando nuestros hijos sean mayores. Y fue al hilo también de que surge pues una necesidad de abrir nuestro campo en Andalucía, y reunido nuestro presbiterio, pues nos dijo, se presentó como punto de la pauta de ver otro campo en Andalucía y de comenzar una obra aquí en Málaga. Y bueno, empezamos pues los contactos, yo con algunos hermanos que conocía a través del Ministerio de Prisiones, y, y bueno, ahí surgió pues la posibilidad de venir para acá, y el Consejo Nacional, en mi presbiterio, dijo, mira, si tú decides juntamente con tu familia de ir para Málaga, nosotros te vamos a dar nuestro apoyo, nuestro respaldo. En ese aspecto tú puedes ir tranquilo que cuentas con nuestra ayuda. Qué Así bueno. que yo me sentí que era de Dios, de nosotros dar este paso para venir para acá y comenzar algo nuevo aquí en la ciudad de Málaga. Y así te conocimos. Exacto. Y así os conocí yo a vosotros también. Exactamente, y ya entraste en la fraternidad y eres muy querido allí, muy considerado. Y bueno, nos queda muy Muchas poco gracias. tiempo, qué pena, pero quisiéramos que nos explique eso de la cárcel, porque algunos se ha quedado con la mosca detrás de la oreja Sí. diciendo, ¿cómo que va a la cárcel este hombre? A ver, cuéntanos, ¿qué es eso? Sí, yo entro en la cárcel y salgo también de la cárcel, ¿eh? Gracias a Dios. De hecho, no estoy hablando contigo desde la cárcel, estoy aquí en mi casa. Vale, vale. Oído, cocina. Cuéntanos, ese ministerio de... ¿qué es lo que hacéis en la cárcel? Pues mira, en la cárcel la finalidad que tenemos, el grupo en el que para mí es un privilegio formar parte del grupo que entramos en la prisión, que son pues hermanos de cada una de las congregaciones de aquí, de las iglesias de Málaga, Ujú. pues entramos con el fin de predicar el Evangelio, de compartir el Evangelio del Señor a las personas que no conocen dentro de las prisiones, a aquellos que están pues cumpliendo condena, a aquellos que están, aunque en la cárcel que nosotros entramos, que es en la Orín de la Torre, es una prisión preventiva, quiere decir que están a la espera Juicio. de sentencia de juicio, y pueden pasar allí 2, 3 años, 4 años quizás, pero no llega a ser lo normal porque se celebra el juicio y ahí hay sentencias firmes para una condena de cumplimiento. Entonces pasan a otra prisión que es de cumplimiento, ¿vale? ¿Y Entonces, cómo reciben, Ignacio? ¿Qué expectativas hay con cuando vosotros vais? ¿Ya vienen los pesados evangélicos? ¿O hay una expectativa por escucharos? ¿Qué es lo que ocurre dentro de la cárcel? bueno, hay de todo. Como siempre acontece, hay de todo. Hay aquellos que son receptivos, desde aquellos que son funcionarios, trabajadores dentro de la prisión para recibirte y para entender ellos que nuestra presencia en este lugar le hace bien a ellos también, porque ven los resultados de cara a que las personas que reciben al Señor, las personas que son creyentes y se alegran cuando nosotros llegamos, pues los funcionarios se dan cuenta de estos resultados, de estos cambios, y esto es gracias a todos aquellos que formamos parte del Ministerio de Prisión y que estamos allí presentes. ¿Sois muchos los Pues que vais? al día de hoy somos 14 los que estamos entrando en prisión, aunque debido a este momento en el que nos encontramos, pues solamente estamos entrando dos, yo y una hermana que va a lo que es el módulo de las mujeres. Las mujeres. Ajá. Ujú. ¿Y qué vais cada semana? Pues vamos cada semana. Ujú. Y sí, y vamos concretamente ahora, por estas circunstancias que estamos, en medio de esta pandemia, pues vamos, y el trato que tenemos con ellos de una manera personalizada. Antes podíamos hacer reuniones, Sí.
con ellos, con aquellos que son creyentes, pero o no siendo creyentes por el mero hecho de que fueran invitados por nosotros y que pudieran estar en nuestras reuniones. Entonces, había un buen grupo que estábamos asistiendo, pero hoy lamentablemente el trato se nos ha reducido a ser personalmente. Claro. Yo he estado allí un par de veces, me parece que una de ellas fue Sí, contigo. Hicimos cierto, una campañita allí con de verdad. música y muy buen ambiente y la verdad es Sí, que fue una experiencia muy emocionante. verdad. Los presos se te pegaban preguntando y que hay hambre de Dios. En Sí, todas partes hay hambre de Dios y personas que necesitan. es Eh, cierto. Así que yo te animo a que siga adelante. Bueno, tú coordinas a todo el grupo, tú eres, digamos, el que Ujú. coordina y como miembro del equipo de CESMA, pues tú eres el titular de esa área de prisiones. Y bueno, pues estamos muy agradecidos por el trabajo que estás haciendo allí. Muchas gracias. Si algún día me meten en la cárcel, acuérdate de mí, por favor. Claro que sí. Serás el primero que visite. Seré el cliente VIP. Serás el primero que visite. Bueno, pues Ignacio, como te dije al principio, ya se ha acabado el programa. Ya no Vaya. hay tiempo para más. Estamos muy agradecidos por habernos contado tu experiencia, tu testimonio. Queremos darle un saludo a tu esposa. ¿Cómo se llama? Se llama Edilene, Dile. pero a algunos le cuesta tanto trabajo pronunciarlo que yo digo que con que le llames Eddie es suficiente. De Pues hecho, mucha gente la conocen por Eddie. Edith. Pues Edith, que el Señor te bendiga mucho. Tienes un buen marido, ya lo sabes. Y bueno, un saludo de parte del programa Short Time. Espero que te guste lo que hemos grabado y que, y que pueda edificar a la iglesia, porque al final tu testimonio que sirva para jóvenes que tienen esas inquietudes, que tienen esos anhelos, que no saben cómo proyectarlo y que al final todo pasa por tener una relación íntima con el Señor y el Señor irá abriendo puertas y que la Escritura sea siempre la referencia, el Nuevo Testamento sobre todo, que es más fácil de leer. Y yo también me enamoré de la escritura. Yo no había leído un libro en mi vida, salvo obligado en el colegio. Y cuando yo escuché el Evangelio y acepté al Señor, me entró un hambre de leer. Y estos libros que ves detrás fue fruto de eso hizo el Espíritu Santo, porque yo Ujú, es que no leía. Y ujú. empecé a leer, a devorar los libros, leía en la calle, andando en el camino, y Dios cambió muchas cosas, entre ellas esta. Pues nada, Ignacio Minchón, vocal del CESMA, maestro, pastor, músico, muchas gracias por abrirnos tu corazón y contarnos tus experiencias. Ha sido una bendición tenerte. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Muy bien, pues nos marchamos ya, nos despedimos. Espero que el programa te haya gustado, que la biografía de Ignacio te haya interesado. Tú puedes sentirte identificado con él, puedes encontrar a Cristo, solamente hace falta desearlo. El Señor dice que está pegando a la puerta de cada uno del corazón y llama. Si alguno abre la puerta, Él entrará contigo, entrará en tu corazón y empezará a hablarte cosas que tú ni sospechabas. Así que nos vamos, la semana que viene nos veremos en un nuevo programa de Short Time. Que tengas una buena semana y que el Señor te bendiga mucho. Hasta pronto.